actualmente hay publicados aproximadamente 250.000 de artículos en los últimos 125 años sobre esquizofrenia. Pero, pues, que en los últimos años, desde el último capítulo de esta serie de hechos sobre la esquizofrenia, que fue en 2008, o sea, ya ha pasado un poco más de tiempo esta vez, se han publicado 100.000 artículos. Y ya está bien, fijaros, de los 250.000, 100.000 en los últimos 10 años, o 16 años, ¿no? 15. Dice que de estos 100.000, que los perusearon, perusal en inglés es echar un vistazo, ya sabéis. Supongo que miraron el título y vale. Y probablemente también por la relación de la bibliografía, también miraron de dónde procedían. Porque, bueno, pues hay... O sea, aparte de que nosotros mismos estamos ausentes de esto, pero es que en muchísimos autores nacionales que han contribuido mucho a esto, como por ejemplo Peralta y Cuesta, están también ausentes de esta bibliografía. Quiero decir con esto que también miran de dónde proceden los artículos, ¿no? Son gente, pues, que ha contribuido muchísimo a los aspectos clínicos. Bueno, el caso es que, yendo al meollo de la cuestión, pues los leen, de los 10.000 abstracts que leen, seleccionan 2.500 artículos completos y los revisan entre todos. Tocan a 50 cada uno. Tampoco es tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues en la introducción del artículo dicen que, bueno, pues que en estos últimos 15 años, para ellos hay dos hechos contradictorios que se han evidenciado mucho. Desde luego, en estos 15 años ha crecido de una manera incontrovertible la evidencia de que, uno, hay una variación genética que contribuye al riesgo. Dos, hay una disconectividad amplia de la red, widespread network disconnectivity, que es algo que, bueno, que nos suena mucho, ¿no? Que se ha demostrado la efectividad de ciertas intervenciones, sobre todo tempranas, y se ha renovado hasta cierto punto la categorización de la esquizofrenia en los manuales diagnósticos. Esto les parece por un lado. Y por otro lado dice que hay un creciente número de expertos que cuestionan la propia existencia de la esquizofrenia. No reconocen. No. Entonces, bueno, pues sobre estas dos bases, pues van revisando lo que va apareciendo. Entonces, bueno, pues en la primera parte, que dice que qué sabemos sobre la esquizofrenia y cómo de bien lo sabemos, empiezan el primer punto es el concepto y diagnóstico. Entonces nos dicen que, bueno, pues que aunque los criterios se han revisado, dicen que de manera modesta en la última década, lo cierto es que su conceptualización esencial no ha cambiado y que es, pues, básicamente un trastorno psicótico con disfunción o dificultades sociales y funcionales que tiende a ser crónico, cuyo inicio de los síntomas psicóticos es en la adolescencia tardía o el principio de la edad adulta y muchas veces está precedido por un prodromo. Esencialmente esto es lo que en el DSM-5 y en el ICD-10, pues ICD-11 aparece requiriendo dos síntomas característicos, de los cuales al menos uno es un síntoma psicótico nuclear, ¿no? Como las alucinaciones, los delirios o el pensamiento desorganizado. Pero a la vez, pues las descripciones a lo largo de los últimos años
han ido haciendo énfasis en algo que, bueno, que ya estaba reconocido desde hacía mucho tiempo, pero que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX se tendía a ignorar, que era la significativa heterogeneidad dentro de las muestras clínicas. En este sentido, lo que se hizo en los años 80-90 con las ediciones del DSM 3 y 4 fue definir subtipos dentro de la esquizofrenia. Había unos que eran hebefrénicos, otros paranoides, otros catatónicos y así, ¿no? Entonces, bueno, pues en las últimas clasificaciones, en vez de hacerse esto, lo que se hacen es incluir dimensiones dentro del diagnóstico de esquizofrenia, dimensiones que a su vez pueden ser cambiantes a lo largo del tiempo. Con dimensiones, pues se refieren en estas clasificaciones, ya os digo, esto es lo que se supone que se ha avanzado durante un tiempo. ¿Querías decir algo? No, vale. Las dimensiones que se reconocen, pues es la dimensión positiva y negativa, los síntomas positivos y negativos, la desorganización del habla y la conducta, los déficits cognitivos, los síntomas del estado del ánimo, depresión, ansiedad, manía, y los síntomas motores. Es decir, una persona puede tener esquizofrenia con cada una juntando diferentes de estas dimensiones que puede cambiar a lo largo del tiempo. Bueno, eso en cuanto al concepto. Ha pasado de un concepto de subtipos a un concepto que reconoce la heterogeneidad y basado en dimensiones. Actualmente, la definición y el diagnóstico de esquizofrenia todavía se basa en un set, en un grupo de rasgos clínicos. Entonces, los puntos clave de estos rasgos clínicos aceptados por todo el mundo, básicamente, son que hay dimensiones múltiples, como os he dicho, que hay déficits cognitivos, que fijaros que no están reconocidos en los diagnósticos, pero que todo el mundo admite que son nucleares y de hecho, pues nosotros creemos que uno de los puntos clave por los que no están en los diagnósticos es que hay una gran heterogeneidad, es que hay pacientes que no tienen déficits cognitivos y eso lo vemos claramente y vemos que se corresponde con una neurobiología diferente. Cuando aparecen los déficits cognitivos pueden aparecer en aspectos no sociales, ya sabéis, aspectos generales o isociales. Es decir, no necesariamente aparecen en todos. El curso, si bien variable, pues suele tener un déficit premórbido, una fase prodrómica. Prodromos en griego significa el mensajero. Entonces es una fase que se anuncia que va a aparecer algo después, ¿no? Y luego un curso con recaídas y mejorías, con diferentes trayectorias a lo largo de la enfermedad, dependiendo de los pacientes, estando frecuentemente estas dimensiones de síntomas presentes antes incluso de que empiece la enfermedad manifiesta como tal. Sí, son lo que se llaman estados de riesgo, que a diferencia también de lo que se pensaba pues, en los años 70 y 80, todos los síntomas que puede presentar un paciente con esquizofrenia pueden estar presentes en otros trastornos. Ya no hay síntomas súper característicos de la esquizofrenia, ni las voces que hablan entre sí, ni nada de eso. El séptimo de los puntos clave aceptados es que, os leo más o menos literalmente, la esquizofrenia se caracteriza por una incidencia aumentada de autoexperiencias anormales o una desintegración específica de la subjetividad en la forma de un sentido fallido de la autoexperiencia. Que se me mete la tabla ahora aquí, no puedo continuar, son 4 páginas. 5, 6. Tabla. Autoalienación corporal o borrado de la frontera entre el uno mismo, el yo mismo y los otros, ¿no? Que las alteraciones, o sea, los déficits ocupacionales también son variables, hay gente que se recupera,
que la evolución se ve modificada por un número importante de características sociales, de la propia enfermedad y del tratamiento. Se acepta que periodos más largos de psicosis sin tratamiento al inicio tienen una influencia negativa, que en función de su inicio se considera que es una enfermedad o un grupo de enfermedades del neurodesarrollo, que hay muchas comorbilidades médicas y psiquiátricas que contribuyen significativamente a una mortalidad muy aumentada. O sea, los pacientes con esquizofrenia pierden, dependiendo de los estudios, entre 20 y 30 años de vida. No se mueren propiamente de la esquizofrenia, pues si no tuvieran la esquizofrenia no se morirían de esto. Es decir, de problemas infecciosos, problemas cardíacos, de suicidio y muchas otras cosas, ¿no? Y el uso de drogas psicoactivas está pues, particularmente aumentado en cuanto, sobre todo, cannabis, cocaína y nicotina, y son pues, muy negativas para la evolución de los pacientes. El siguiente punto de interés para nosotros del que tratan es de la epidemiología y las causas. Aquí hay un punto, bueno, a mí me ha parecido interesante, que es que los varones con esquizofrenia se mueren antes. La idea es que hay una prevalencia similar entre hombres y mujeres. Prevalencia es la cantidad de personas afectadas de un problema en un momento dado en la población. Pero la incidencia es algo mayor en varones. Si hay algo más de incidencia y quedan los mismos, es que hay una parte que desaparece. Probablemente por una esperanza de vida más reducida en los varones. Genética. Me paso. Bueno, ya sabéis que el riesgo global que está aportado por los genes que uno tiene de padecer la enfermedad, o sea, es la variabilidad respecto de padecerla o no, pues aproximadamente el 70% la aporta la genética, ¿no? En los últimos, bueno, pues 20, 25 años, las técnicas genéticas permiten evaluar los genes y sobre todo los nucleótidos que constituyen los genes. O sea, cada gen, ya sabéis que es una cadena de nucleótidos. Entonces, pues cada gen tiene muchos nucleótidos, de tal manera que hay aproximadamente unos 3.200 millones de nucleótidos en el genoma humano, que son un puñado grande, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que se analiza cuando se hacen estudios de todo el genoma. A la fecha del año pasado, más o menos, se habían encontrado 342 asociaciones significativas en 287 genes en los estudios más grandes realizados, en concreto uno que tenía 76.000 pacientes y 243.000 controles. Esto tiene más que nosotros. A ver, todo esto son variantes genéticas basadas en polimorfismo de un riesgo bajo. Es decir, cada una de estas variantes, que ninguna de ellas es rara, es decir, están presentes en más del 1% de la población, ninguna de estas variantes aumenta el riesgo más allá de un 20%. Es decir, si el riesgo que se acepta ahora de padecer esquizofrenia de la población general es de un 0,7%, significa que la variante individual que más riesgo aumenta te lo pasaría aproximadamente al 0,85%. Pues sería 0,7 dividido entre 5, 0,15, pues un poquito más. O sea, que poseer una variante de estas te pasa de 0,7 a 0,8, la de más riesgo. Claro, hay muchas variantes y probablemente el poseer muchas lo aumente más. Pero en conjunto, lo que se sabe a fecha de hoy
es que el total de heredabilidad conferido por las variantes identificadas en total hasta la fecha de hoy es del 10%. O sea, nos falta un 60% por identificar. Sabemos que sale de la genética, pero no sabemos cómo sale de la genética, ¿no? Hay otras variantes que son más raras, pero que aumentan mucho más el riesgo, que poseer una sola de esas variantes puede hacerte pasar de un 0,7% a un 30 o 40% de riesgo de padecer esquizofrenia, una sola. Son lo que se llaman copy number variations u otra cosa, de la que me he enterado, de cuya existencia me he enterado esta mañana, que son los single nucleotide variants, que es mutaciones en nucleótidos. Entonces, bueno, pues esto, lo que pasa es que, por ejemplo, las copy number variation, las variaciones en el número de copias, solo están presentes en el 4% de los pacientes con esquizofrenia. Aumentan mucho el riesgo, pero la gran mayoría de los pacientes no las tienen, lo cual pues aumenta más todavía el lío del que hablamos, ¿no? Ahí, vamos, hay incluso alguna que parece pues, determinar un riesgo sobre lo que se llama el síndrome del velo cardiofacial, llegar hasta el 50%. Bueno, pues todo esto, claro, es muy importante, sin ninguna duda, pero lo entendemos todavía regularmente mal y esto y ya va de nuestra propia cosecha el pensar que esto es así bastante lógico si no existe una enfermedad uniforme y estamos buscando la genética de una cosa que no existe, ¿no? La gran mayoría de las variantes genéticas, que tanto en lo de los polimorfismos como en lo de los CNVs, están relacionadas de una manera u otra, de una manera identificada, con aspectos diferentes de la función neuronal cerebral, en particular con la formación de sinapsis y con la estructura de la sinapsis. Esto es especialmente importante para una región genética, que es la del complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene que ver con la inmunidad, pero también tiene que ver con el refinamiento sináptico y la eliminación, por tanto, la eliminación sináptica que se produce en la adolescencia. Problemas, pues que dentro de estas copy number variations que aumentan tanto el riesgo, todas las copy number variations incluyen un porrón de genes, entonces no sabemos cuál es lo que, porque son, eso lo refresco, son trozos de un gen, trozos grandes, que o bien están duplicados o triplicados o decuplicados o bien borrados. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que el gen que, o los genes importantes? Pues no se sabe. Hoy sabemos también que pues prácticamente todos los, si no todos, muchos de los genes que se han encontrado en estos estudios relacionados con el riesgo de esquizofrenia también están relacionados con el riesgo de otras cosas, trastorno bipolar, trastorno de déficit de atención y otras alteraciones no psiquiátricas. Y que es posible que la heredabilidad, en cuanto a la forma de explicar esta diferencia entre el 10 y el 60% que os he dicho, pues pudiera estar relacionada con lo que se llama epistasis, que es algo que no es entendido. Ahora, a nivel teórico parece muy lógico, pero que a nivel práctico no se entiende. Es decir, hasta qué punto la presencia de un gen que modifica no sé, la neurotransmisión por no sé qué, modifica a su vez la expresión de otro gen o interaccionan ambas cosas de tal manera que producen un efecto multiplicativo, ¿no? Es decir, lo mismo, la heredabilidad de un gen y la heredabilidad de otro son pequeñas, pero la de ambos juntos, y eso no es capturado por los cálculos genéticos, lo mismo la epistasis, pues tiene un efecto sobre la enfermedad pues bastante mayor. En cuanto a
riesgo conferido por el entorno. A ver, se admite que un desarrollo y crecimiento fetal anormal pues aumentan levemente el riesgo de desarrollar la esquizofrenia. Un niño a lo mejor que está malnutrido o que tiene una enfermedad de pequeño, pues una enfermedad que impacta en su desarrollo, en su crecimiento normal, podría tener más riesgo. También parece que el efecto, claro, o sea, el efecto de todo esto es muy pequeño, un efecto muy pequeño, porque ya por sí la genética explica el 70%, pues el trozo que queda es pequeño dentro de ese 30%. Ese riesgo también parece significativo si los niños nacen en la primavera o al final del invierno, probablemente se piensa que puede haber un impacto de los virus respiratorios en el feto, que virus de la gripe y demás, pues que aparece en el otoño. Cuanto mayores son los padres masculinos, quiero decir, más frecuencia, pero muy modestamente, hay de riesgo de esquizofrenia. Se admite también que existe una relación modesta también, pero significativa, entre las diferentes formas de maltrato o abuso en la infancia con el riesgo. Que nacer y crecer en ciudades grandes puede estar asociado también al riesgo, pero la buena noticia para nosotros es que cada vez parece más claro que esto solo pasa en las ciudades del norte de Europa y que en las ciudades del Mediterráneo, Asia o África, que viene a ser lo mismo, pues esto no pasa, ¿no? Dicen, por ejemplo, que bueno, esto pasa en Ámsterdam o en Londres, pero que no pasa en Palermo ni en Barcelona. En cuanto a interacciones gen-ambiente, destacaros que estas interacciones, claro, pues a nivel teórico, pues podemos pensar que son importantes y por lógica, pues lo son. Pero lo que sabemos últimamente es que pueden objetivarse mediante el análisis epigenético, es decir, cómo se metilan los genes en función del entorno en el que está uno desarrollado. Entonces, pues resulta que cuando se analizan las marcas epigenéticas, que es algo que en principio vamos a hacer con el grupo de Barcelona, pues resulta que las alteraciones en la acetilación, en la estructura de la cromatina, es decir, en diferentes mecanismos epigenéticos, en literalmente cientos, sino miles de locus genéticos, tienen que ver literalmente con los sistemas glutamatérgico y gabárgico prefrontales. Entonces, eso, bueno, pues también nos viene bien, ¿no? En cuanto a datos de patología, es decir, de alteraciones cerebrales, dicen que se confirman los datos de aumento ventricular, reducción en el volumen cerebral y alteraciones en la simetría normal, más pronunciados en el hipocampo y en los lóbulos frontal y temporal. Las alteraciones de la conectividad mediada por materia blanca, es decir, la conectividad aberrante, también se confirman, así como las alteraciones en la activación y desactivación de diferentes redes cerebrales. En ese sentido, pues también vamos por buen camino. También son claras, globalmente se siguen confirmando en 2024 las literalmente anomalías en un amplio rango de medidas electrofisiológicas, también se han clarificado como seguimiento ocular, amplitud reducida de la negatividad por desemparejamiento, mismatch negativity, y la P300,
atenuación reducida del P50 y déficit de la inyección prepulso. También mencionan que el exceso de actividad dopaminérgica, que ahora se piensa que está más relacionado con un exceso de síntesis dopaminérgica presináptica, es algo sólido, insisto, en un grupo de pacientes, claro, y que las anomalías en los sistemas glutamatérgicos y GABA se han ido definiendo progresivamente mejor y muestran un balance alterado entre los sistemas inhibitorio y excitatorio, en los que se basaría los síntomas positivos, negativos y cognitivos. O sea, aquí un poco todo, ¿no? ¿Qué creen que existe evidencia suficiente como para mantener un estado inflamatorio episódico en la esquizofrenia como tal, probablemente en un grupo de pacientes? Y que, pues que hay anomalías en sistemas de procesamiento cerebral que pueden relacionarse más específicamente con diferentes dimensiones. Por ejemplo, el sistema de procesamiento de relevancia, lo que se llama abnormal salience, parece relacionarse con una incapacidad para cambiar de un estado dirigido hacia uno mismo o hacia el exterior, entonces, llevando a una predicción exagerada de relevancia a estímulos casuales del exterior, que los síntomas negativos estarían, según muchos autores, relacionados con respuestas de recompensa y atenuación de la activación emocional de sistemas como el amigdalar, y que los síntomas o los rasgos cognitivos se asociarían con un conjunto de alteraciones funcionales y conectividad anormal entre diferentes circuitos cerebrales. Bueno, cosa que, pues que también estaría bastante de acuerdo con nuestros trabajos. Luego viene un largo apartado de tratamiento, que yo creo que aquí no lo vamos a tratar. Y en la discusión y en las conclusiones, pues destacar que dicen: una vía única común parece improbable. Esto es importante porque la Final Common Pathway, es decir, la vía final común, pues es algo de lo que se había hablado bastante en los últimos años, como que por diferentes vías se llegaba a una vía común. Era como que al final, bueno, tenías la enfermedad por esa vía común, pero cada vez se dice menos que no hay ni vía común ni nada. Las fronteras de esta entidad son fuzzy, o sea, totalmente difusas, sugiriendo la ausencia de un encaje categorial, vamos, que no existe. Aunque el DSM-5 proporciona una elaboración secundaria multidimensional, no explica, predice ni describe lo que sabemos sobre la esquizofrenia. Es decir, que no vale para mucho, ¿no? Y el último párrafo empieza diciendo: el actual concepto categorial de esquizofrenia es inadecuado y parece existir una necesidad urgente para reconceptualizarlo como un constructo multidimensional o de espectro, es decir, como un síndrome, pues como síndrome febril o el síndrome infeccioso o algo así. Entonces, bueno, pues el concepto de lo que sería la actual visión de la esquizofrenia sería más o menos el que aparece en esta imagen. Creo que lo he compartido, ¿no? Aquí no tenemos otro ordenador, ¿no? No veo nada. Pues es una pena porque yo... A ver.
lo puedo buscar yo, si no, y lo comparto. No, ¿pero es del artículo? Sí, sí, es del artículo, sí. ¿Qué es exactamente? ¿En qué página? La página es la figura 4, que está ya en la página 17. Vale. Pues ya. Justo me he bajado el artículo ahora. Ah, Aquí. pues mira, Vale. mira qué oportuno. Buenos días, pero la imagen sí se ve, sí se dejó ver. Ah, ve Jairo si la ve, vosotros no. Sí, pues yo no la veía. Entonces, bueno. Vicente, pero mientras, pues si es posible hacer una pregunta mientras paran lo de la imagen, porque vos dijiste que era una buena noticia para Europa, para Asia y para África, pero nos dejaste a la mitad del mundo afuera. yo me ¿Qué piensas remito a con leer respecto a África? literalmente lo que ponen estos. A mí no me echen la culpa. Bueno, gracias. No sé si es que consideran que no estáis en el mundo o que no sé, o que no hay, o que probablemente, bueno, no sé, porque sí, porque por ejemplo en Brasil sí que hay bastantes investigaciones de ese tipo, pero no sé. Gracias. Ellos mismos. Bueno, entonces, pues eso, lo que veis. Hoy se admite básicamente una causalidad genética importante que interacciona con el entorno, que a través de mecanismos diferentes que pueden tener que ver con alteraciones en la poda neuronal, en algunos casos mediada o no por la inflamación cerebral, puede dar lugar a alteraciones de la neurotransmisión y del neurodesarrollo, que a su vez impactan en forma de una conectividad de red alterada, y que pues, estos mecanismos llegarían a los síntomas positivos o también llamados de distorsión de la realidad, de la cognición y de los síntomas negativos o de voluntad, que es la conación que dicen ellos. Vale, pues hasta aquí. Yo creo que ponemos a vuestra disposición el artículo, que Álvaro, que ya que lo ha bajado, os lo mande Sí, ahora lo mando yo. el grupo y ya está. Vale, venga. Pues comentarios, que yo creo que esto da para mucho. No. Yo estuve el otro día en una semana que hicieron esquizofrenia, las semanas hospitalarias allí en Valencia, y presentaron un artículo Acércate más por aquí. Sí, pero eso es más viejo que el Charleston ya, ¿eh? O sea, pero bueno. Sí, no. No, digo que te acerques para que te oigan lo que digo. Decía que presentaron un artículo sobre huellas digitales y sobre si se podía encontrar alguna relación. Entonces, en base a esto que estabas comentando, Vicente, de la variación en el número de copias, que parece ser algo relacionado con alteraciones en el neurodesarrollo, pero que podría darse en otros trastornos, con esto de las huellas digitales planteaban algo similar. Es decir, es verdad que parecía que les servían en cierto modo para identificar personas con esquizofrenia o con trastornos psicóticos, pero que también encajaban para identificar trastornos bipolares, para identificar, no sé si también lo llevan a trastornos del espectro autista. Me parece que puede haber algo en el neurodesarrollo, ¿no? Como una... Claro, el asunto es el ectodermo, una hoja del desarrollo del embrión de la que sale tanto la piel como el cerebro después, con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues la idea es que podría reflejarse lo que pasa en el cerebro en las alteraciones sutiles de huellas dactilares, ¿no? Pero esto se lleva haciendo mucho tiempo y realmente yo creo que se ha abandonado por eso precisamente, porque en el caso de que aparezca alguna de estas alteraciones es tan inespecífica que, bueno, no es que valga para diagnosticar esquizofrenia, valer para diagnosticar esquizofrenia es una tontería, porque realmente lo hacemos solo con los síntomas, no necesitamos otra cosa. Pero aumentar el conocimiento sobre lo que pasa en la esquizofrenia, pues tampoco parece que lo aumente mucho, ¿no? Porque, claro, irte a un marcador indirecto de algo que
a lo que tienes un acceso más directo, con las pruebas de neuroimagen y demás, pues tampoco parece que tuviera un sentido muy claro. Bien. Sí, yo creo que un poco en la línea de confirmar la hipótesis del neurodesarrollo, ¿no? De que ahí ocurre algo que... Sí, pero vamos, pero yo creo que esas alteraciones están presentes en un porcentaje bajísimo también de pacientes. O sea, puede que sea estadísticamente significativo, pero luego la realidad es que hay la gran mayoría, pero como todo, o sea, como las variantes genéticas son muy normales. Del grupo de pacientes diagnosticados como esquizofrenia en conjunto. Volvemos al principio de todos los males, la caja de Pandora. ¿Y la inflamación cómo se puede medir? ¿Cómo se sabe por si es de inflamación cerebral? Alejandro pregunta por la inflamación cerebral. Entonces hay marcadores centrales y periféricos. Pues los periféricos son los niveles de interleuquinas, fundamentalmente, o de otras sustancias proinflamatorias, como las derivadas del complemento, que a su vez pueden aparecer en sangre o, mejor aún, en líquido cefalorraquídeo. Y luego marcadores más centrales tendríamos marcadores derivados de PET, o que se usan con PET, que marcan la neuroglía activada. No me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero lo hay. Y luego, hace 3 años, también con Rodrigo, sobre que ciertos cambios en el agua cerebral parecía que podían estar marcando inflamación. Y esto es un tema que dejamos ahí aparcado. Está hablando de ello hoy en Teleco y por eso. Ah, pues mira, todo está tan olvidado. No, así. Pues por eso. Ven que no va muy... No van a poder. Por eso quería saber cuáles eran las que se utilizan ya. Es decir, comparando con esto, si tenemos de esos pacientes o de quien sea. Claro, lo que pasa es que, si mal no recuerdo, las adquisiciones eran las normales, que no había que hacer otra adquisición diferente para medir esto, que en su momento, de lo que en su momento hablaban. No, creo que lo hacen con el DTI normal. O igual uno de los cambios de los que te hablé el otro día que hicieron el protocolo era para poder incluir alguna de estas cosas, pero ya lo hicieron hace 4 años, así que... Ya. Actualmente el gol estándar para ver inflamación en el tejido cerebral todavía sigue siendo la biopsia. Ya, Pero eso no es viable actualmente. Apretando con la aguja del encefalograma sin que se den cuenta. Bueno, más cosas. Sí, has dicho asimetría en el cerebro. Asimetría, sí. A ver, en estudios de hace ya bastante tiempo, pues, o sea, el cerebro es asimétrico. Entonces, o bien una reducción de la asimetría normal o una inversión de la asimetría normal. En general, los zurdos tienen, por ejemplo, las áreas implicadas en el lenguaje y en el control fino del movimiento invertidas. Entonces, bueno, pues que en pacientes sujetos diestros no aparezca la asimetría normal, pues puede ser un índice de un neurodesarrollo anormal. ¿Pero simetría funcional o estructural? Estructural, se hablaba de estructural sobre todo en estos. Que en normal, sin enfermedad, también hay una asimetría. Sí, la asimetría es lo normal. Aquí de lo que se habla es de reducción de la asimetría o inversión de la asimetría. Inversión de la simetría en el sentido de que, por ejemplo, una persona diestra no tenga el cerebro como un zurdo. Algo así. No sé. Los estudios de esos de asimetría cerebral en esquizofrenia sería interesante, por ejemplo, en pacientes que han tenido sus años de esquizofrenia, ver, porque la asimetría cerebral se ve muy bien en los ictus. Cuando un paciente tiene un ictus de la izquierda a la derecha son radicalmente distintos, aunque afecten a la misma arteria, por así decirlo. Como un ictus, digamos, o sí, como un ictus en pacientes esquizofrénicos de la evolución, ¿cómo puede cambiar la clínica negativa, no negativa esquizofrénica, sino la clínica negativa del propio ictus? No sé si me explico.
el déficit. Porque O sea, si hay una- quieres pacientes mayores que tengan ictus. no querer no los quiero, pero si hay una... O sea, quiero decir que estás hablando de eso. Sí, porque si la simetría cerebral se ve muy bien en la patología neurovascular, si hay cambios en la simetría, también debería haber cambios en la clínica neurovascular de estos pacientes. O por lo menos algo que te sorprenda al verlo. Sí, podría ser, sí. No sé si alguien lo habrá hecho, yo no, lo desconozco completamente. Nada, anímate. El problema general de esto es lo que ya os he comentado en clase, la pérdida de muchos años de vida. Claro, como los ictus son más propios de gente más mayor. También los suyos que también son más propios de pacientes con riesgo cardiovascular, como son estos esquizofrénicos. Sí, pero vamos, pero si la pérdida de años de vida, pues a lo mejor hace que a los 50, ya que queden pocos pacientes, No, ya, también. pues hay pocos ictus, claro. Cuando se habla de los síntomas del estado de ánimo, se plantean como parte del pack de la enfermedad o como una consecuencia de... Pues de todo hay, pero vamos, pero que ciertamente hay muchas manifestaciones del estado del ánimo, sí, y que no son reactivas todas también. Es muy frecuente que aparezcan depresiones muy marcadas en unos momentos de la enfermedad y no en otros, sin aparentes desencadenantes ni situaciones estresantes o maníacas también. Complicado de todas formas ahí el poder determinarlo, ¿no? Sí, Pero claro. siempre va a ser Los que hacen diferencia. Los que hacen más estudios clínicos lo tienen en cuenta, claro. Por cierto, lo que comentaba antes de la epidemiología, o de que aunque la prevalencia de esquizofrenia sea igual entre hombres y mujeres, que hay una mayor mortalidad en hombres, yo creo que eso tiene que ver con un papel de las hormonas en la... Podría tener que ver, sí. Porque los estrógenos en las mujeres fértiles tienen un perfil más cardioprotector, por así decirlo. Podría tener que ver perfectamente, sí. Pues sí. Esto es un dato epidemiológico, no hablan de causas, pero es una explicación lógica, sí. Porque también es interesante a nivel de perfil de riesgo de... No sé si habrá estudios luego, pero cuando sacas un fármaco, un antipsicótico atípico, a nivel de... No sé si estudios de a nivel de que el riesgo... Uy, se me ha apuntado. El riesgo cardiovascular sea el mismo cuando es un antipsicótico atípico un hombre o una mujer. Y depende si la mujer es menopáusica o está en edad fértil. Joder, por poder haberlos, puede haber 100.000 en los últimos 15 años. Para repasárselos todos es mucho, pero vamos, para eso están los buscadores y demás. Yo no sé contestar a eso tampoco. Punto y lo busco. Y mencionan aquello que me dio a mí en la carrera de que en hombres la esquizofrenia empieza antes y en mujeres empieza más tarde, aunque luego la prevalencia sea la misma. Sí, eso es un hecho también aceptado, sí. Y tampoco no se encuentra una explicación a la epidemia. No, también es verdad que bueno, pues que el cerebro de hombres y mujeres, ahora que no nos oye nadie, es algo diferente. Y la influencia de las hormonas también se menciona como un factor protector a la alteración cerebral que pueda subyacer a esto, la influencia de las hormonas femeninas. Pero vamos. Pero es que ahí te puedes juntar, como por ejemplo, si las mujeres empiezan antes, después, llevan con menos años de la enfermedad, entonces a lo mejor por eso hay más mortalidad en los hombres, o por las drogas que consumen tipo cannabis o demás, que suele ser Puede haber muchos factores, sí. Claro, pero es que si contemplamos la esquizofrenia como una enfermedad del neurodesarrollo, sería como, por ejemplo, el nuevo paradigma que se considera en la enfermedad de Alzheimer. Que es que tú no tienes Alzheimer cuando tienes la clínica demencial, sino que tienes Alzheimer desde el momento que tienes marcadores biológicos. Pues a lo mejor, si entendemos un trastorno como del neurodesarrollo, o sea, el paciente tendría la enfermedad antes de la clínica y por eso habría que... Claro, sí, esto es lo que hablaba de los pródromos, claro. Sí, entonces eso sería aún más complicado, porque si ya nos ponemos a estudiar algo que no está afectado del todo y tengo que buscar marcadores de algo que no sabemos qué marcadores hay cuando hay una clínica evidente. Claro, pero además tener en cuenta que muchos de los que tienen pródromos de este tipo, de lo que se admite como pródromos, es decir, un rendimiento escolar bajo, aislamiento social, a ver, cuando se habla de que, por ejemplo, que caminan un poco más tarde, pues es que a lo mejor en vez de
como media, en vez de caminar a los 12 meses, lo hacen a los 13. O sea, que está dentro de lo normal todo. Entonces, la gran mayoría de los que tienen esos pródromos que hoy aceptamos como pródromos, resulta que no tienen esquizofrenia después, como los que tienen las variantes de riesgo genéticas, etcétera. Yo creo que al final todo pues, viene a indicar la necesidad de que como nada es específico, hay que hacer el camino inverso. Es decir, reconstruir nuestro concepto a partir de datos neurobiológicos más sólidos. Entre ellos pues, están lo que nosotros podemos aportar, que si no, estaremos siempre dando vueltas a lo mismo. Esto parece las huellas dactilares o los pródromos o la genética, pero la mayoría no lo tienen. Bueno, lo suyo es que realmente lo que es realmente para lo que se trabaja es para conseguir unos marcadores fáciles y baratos en la práctica clínica para caracterizar a los pacientes y personalizar tratamientos psiquiátricos. Sí, sí, claro, eso es lo que estamos nosotros metidos. Por eso. Pero claro, depende de lo que quieras caracterizar. Si ya tienes como prediseñado que tienes que caracterizar la esquizofrenia y la esquizofrenia no existe, pues estarás invirtiendo tiempo, dinero y muchísimo esfuerzo en una empresa que no lleva a ningún lado. Y vamos, y ya veis que lo reconocen abiertamente. Bueno, ¿más cosas que quiera comentar alguien? Yo sí quiero comentar algo, Vicente. Tal vez ustedes, por estar allá, no, pues no sé, son modestos o no se dan cuenta, pero yo veo que lo que vos nos acabas de decir me permite pensar a mí que estoy por fuera de la tierra plana, según el artículo, que ustedes van por muy buen camino. No solamente, o sea, tengo aquí 3, 4 comentarios que van en dirección a lo que vos nos dijiste del artículo y que ustedes están haciendo, como lo de descarga consecuente, lo de entropía, lo de subtipos de esquizofrenia. También se ha hablado aquí, y creo que también lo he visto escrito en algunos artículos de ustedes, la relación que tiene que ver esto con el sistema GABAérgico, todo lo que ustedes están hablando de conexión desde el punto de vista pues de redes neuronales. Y Sí. lo otro que también se los he escuchado a ustedes hablar de la clasificación, de una nueva clasificación, porque tal vez nos equivocamos pues desde hace 150 años en ese aspecto pues en la medicina. Entonces creo que eso permite tener como un aire porque van exactamente creo que por el camino que es o muy cercano a él, ¿cierto? En eso que también dijo alguno de ustedes hace poco de la búsqueda de biomarcadores económicos. La pregunta que siempre me surge es cuál sea la relación de esto con el trastorno bipolar, qué relación tiene y por supuesto todos los campos que se abren, porque no sé, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, que qué pudiéramos hacer con estudios desde el punto de vista patológico con cerebros de personas que tienen psicosis. No sé, se me abren muchas, como un abanico de preguntas y bueno, gracias por el compartir este artículo y a todos ustedes, pues felicitaciones porque de verdad que desde aquí se quedan por muy buen camino, pues no solo Vicente, sino su sede en pleno. Claro, el trabajo no es mío en absoluto, el trabajo es de todos. Pero bueno, gracias Jairo por tus palabras amables, como siempre. Yo creo que bueno, el trastorno bipolar hay que tratarlo igual que a la esquizofrenia, como una cosa que no existe en realidad, sino que bueno, que es un convenio útil desde el punto de vista de definir tratamientos, pero que tenemos al que probablemente tengamos que aplicar, como yo creo que ya estamos haciendo aquí también, pues los mismos métodos, es decir, encontrar lo que hay dentro de ese síndrome y redefinirlo. Y en cuanto a lo de los cerebros de los pacientes, pues hay mucha gente que lo hace. El gran problema del cerebro de post-mortem es que lo que a nosotros más nos interesa, que son las cosas más finas, como por ejemplo las sinapsis,
se han degradado en muy pocas horas, en 3, 4 horas ya se han degradado. Entonces, claro, muy especialmente en el caso de los pacientes psiquiátricos en los que hay problemas legales relacionados con la muerte, como por ejemplo suicidios y cosas así, pues obtener cerebros con un intervalo post-mortem de menos de 2 horas pues es extraordinariamente complicado. Sería muy interesante. Gracias por la respuesta. Sí, no, hay muchos grupos que lo están haciendo. Nosotros, de hecho, tratamos de hacerlo cuando yo estaba en Salamanca con el grupo de Javier de Felipe en Madrid, del Instituto Cajal y pues, con el forense y demás. Imposible. Simplemente imposible. Yo sí paso el último comentario de lo que comenta el compañero. Una cosa que me parece muy interesante cuando comenta lo de la bipolaridad, y es que realmente a lo mejor el futuro de entender los sustratos psicobiológicos de la psiquiatría, de las enfermedades mentales, no radica en el hecho de conocer todo el sustrato psicobiológico de un concreto espectro patológico, sino entender el sustrato biológico de un síntoma clave de la psiquiatría, por ejemplo. En la cardiología sabemos que se produce la taquicardia por ciertos procesos de la fisiología cardíaca. Porque en un paciente de repente el cerebro tiene alucinaciones, ¿qué sustratos propios de alucinación hay? Luego aparecen alucinaciones en la esquizofrenia, en la bipolaridad, en la intoxicación por cocaína, etc. El problema de eso es que la taquicardia aparece por pocos mecanismos. Aparte por hipoxia, por un trastorno de los iones, por un trastorno genético de los cancros. O sea, puede ser. Pero la fisiopatología es diferente. Sí. Es mucho más simple que todo lo que te puede llevar a tener delirios, por ejemplo, en un cerebro. Sí. Puede tener incluso, sin ninguna alteración, puedes tener delirios. He puesto un ejemplo un poco puro. Claro. No, pero es así. O sea, es que los síntomas o los signos dentro de psiquiatría pueden tener una variabilidad enorme de mecanismos causales, de implicación de áreas diferentes, solo por la implicación de las áreas. Pues puedes tener alucinaciones por lesiones de vías sensoriales, por lesiones por mecanismos de mala interpretación de lo interno y lo externo, por hiperactivación de no lesiones, por hiperactivación de áreas sensoriales, por redes globales alteradas. Entonces, es un camino que ha tratado de seguir mucha gente también, el estudiar los mecanismos de los síntomas, pero volvemos prácticamente a lo mismo. Realmente, como he dicho antes, todos los síntomas en esquizofrenia, de los descritos de la esquizofrenia, pueden aparecer en muchos otros trastornos. Asumimos que tendrían los mismos mecanismos esos síntomas. Pues mucho asumir. Bueno, lo dejamos aquí. Pues venga, hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.